Buenos días, mi nombre es John Jairo Fajardo, estudiante de ingeniería. Para la siguiente actividad vamos a realizar un video sobre la explicación del ejercicio 1 de la actividad de física, de la actividad de la materia física electrónica. Presento mi documento de identidad correspondiente de acuerdo a lo solicitado para la iniciación de esta actividad. Bueno. Vamos a iniciar con la explicación, digamos, de la primera actividad de la infografía, en el cual voy a explicar un concepto que solicitan en la guía que refiere a que es un protector de contra sobretensiones. Entonces, ¿qué es un protector sobre tensiones? Protector sobre tensiones es un aparato o dispositivo eléctrico que la función principal o su objetivo principal es para proteger a cualquier equipo e instrumento electrónico como tal. Un ejemplo, digamos, acá en la casa puedo dar un ejemplo el tema del televisor, donde nosotros compramos esos protectores de sobrecorrientes que se encarga de que cuando haya un bajón de energía eléctrica, y cuando un momento llega, la energía eléctrica entra con bastante fuerza. Entonces, este protector hace que pues lo proteja el equipo como tal y no lo vaya a dañar, ¿vale? Entonces, posteriormente vamos a hablar un poquito sobre el tema de la guerra de las corrientes, en el cual pues se dio más o menos en el siglo XIX, por dos grandes inventores de esa historia que marcaron de ahí en adelante lo que es hoy en día, ¿vale? Esos dos científicos pues, o prometieron o dieron avances científicos muy significativos que pues en esa época en el periódico lo denominaron como las guerras de las corrientes, en el cual fue pues el campo de la batalla fue el tema de la electricidad, donde el científico Nikola Tesla, en el cual él defendía el tema de la corriente alterna, y Thomas Alva, que se enfocaba mucho sobre el tema de la corriente continua, ¿sí? Pero pues como mencionaba antes de llegar a estos enfrentamientos, pues obviamente en los periódicos lo denominaron la guerra de las corrientes. Y pues vamos a poner eso un poquito más en contexto referente a esto, ¿sí? Em, de pronto, sin detenernos un poquito como a detalles técnicos, que es un poquito más complejo, se trata un poco más, digamos, de saber que la materia está formada por átomos, ¿sí? Y que en su capa externa hay electrones. Entonces esto hace que no estén tan fuertemente unidos al núcleo del átomo. Esto puede que al marcharse, al desplazarse de un punto a otro, de uno a otro, genera corriente eléctrica al realizar esos movimientos de electrones, ¿sí? También pues toda corriente eléctrica, como te mencionaba anteriormente, principalmente es un flujo de electrones, ¿sí? Que se desplaza pues de diferentes puntos, que es un punto positivo y hacia un polo negativo, por decirlo de esa manera, y que en cuanto todo eso, movimientos de electrones influyen, lo que hace la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Este movimiento hace que saque esas diferencias vamos a sacar las diferencias de corriente continua y de corriente alterna. Bueno, entonces definamos esos dos conceptos en cuanto, digamos, a la corriente continua que defendía Nicolás Tesla. ¿Qué quiere decir? Que no varía, la corriente continua no varía en el tiempo, ya que fluye de manera estable, ¿sí? Y al correr de manera estable en una sola dirección es la corriente como por ejemplo lo que utilizamos las pilas o las baterías de los carros, ¿sí? Esa es corriente, digamos, corriente continua.
Y la corriente alterna fluye de manera cíclica, fluctuando su magnitud y su dirección en intervalos regulares. Es la corriente que va por las líneas eléctricas y que llega a los enchufes de las casas, como por dar un ejemplo de lo que citan en este artículo. Bueno, pues una de las ventajas, hablamos un poquito más del tema de ventajas de estas dos corrientes. Digamos, la principal ventaja de la corriente continua es que resulta que por lo general por lo general es más segura, ¿sí? Que la corriente, a comparación de la corriente alterna. Necesita menos aislamiento y pueden usar voltajes más bajos. Además, tiene una ventaja que se puede almacenarse en baterías. Esa es la ventaja de la corriente continua. Y la ventaja en cuanto a la corriente alterna es que al transportarla a los grandes, digamos, a largas distancias, se pierde menos energía que la corriente continua. Además, es fácil de transformarla en corriente continua, ¿sí? Pues de corriente alterna es fácil de hacer la conversión en corriente continua. Pero pues, entre comillas, no sé, la corriente continua resulta ser más segura, pero la corriente alterna es más eficiente a la hora de transportarla y transformarla. Hoy en día, digamos ya en el siglo XXI, utilizamos el tema de la corriente, corriente alterna, ¿sí? Bueno, en cuanto, digamos, en esa época, en el siglo XIX, entre estos dos científicos, pues nació una rivalidad importante. Estos dos científicos, pues al detallar como tal el tema de... Y entonces, en cuanto, digamos, a estas dos corrientes en su época, eh, al finalizar, del siglo de esa época, a través de las guerras que, pues comprobando que cada uno de sus científicos defendía su Tesla con su corriente alterna y Thomas Edison con el corriente continua. Entonces hubo tal guerra que uno descreditaba al otro, digamos Thomas Edison de pronto hablaba mal en el tema de periódicos porque la corriente alterna era mucho más peligrosa y en esa época hubieron muertes a través de eso, entonces los desacreditaba mucho. Pero al final de cuentas, la corriente alterna ganó como dice, ganó Nikola Tesla en esa época. Y al llegar al día de hoy, pues utilizamos esa corriente como tal. Sí, pues que ya se puede, es mucho más fácil de convertir la corriente continua y demás. Entonces, ese como el fin, digamos, en cuanto acá, citando, digamos, el artículo de acá de la infografía. Finalmente, en la Feria Mundial de Chicago de 1982, la compañía que había pactado con Tesla gana la licitación para iluminar el evento. Hay un evento en esa época, digamos, para el tema de iluminación de la ciudad y demás. Entonces, acá presentando un presupuesto notable inferior ajustado gracias que el ahorro se suponía que era menor cantidad de cables, cobre requeridos para la corriente alterna. Ok, y ya en el día de la inauguración, lo inauguraron como con 100.000 lámparas incandescentes, iluminaron el recinto ferial de 27 millones de visitantes. Una exposición salió con una idea clara de la corriente alterna, de qué es la denominada la energía del futuro, y pues así fue. Hoy en día es ya la energía del futuro y la que utilizamos actualmente, que es la principal, pero pues también se utiliza corriente continua, que pues es fácil de transformarla, como anteriormente mencioné, de alterna a continua. Y pues en fin, como tal de estos dos científicos, pues Nicolás Tesla terminó, pues a pesar de lo que ganó la guerra de la del corriente alterna, quedó como en el olvido porque pues Thomas Edison fue mucho más popular en esa época, tenía muchos más inventos con sus patentes, tenía muchos patentes allá firmados y al final pues fue como olvidado Nicolás Tesla a pesar de lo que ganó el tema de la corriente alterna, ¿sí? Entonces esto como fin de digamos, de la explicación un poco de esta infografía. Agradezco mucho su atención prestada y hasta luego.